Carlos Bromley Coloma, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Soy médico nombrado del Ministerio de Salud, habiendo desempeñado los cargos de director adjunto del Hospital Víctor Larco Herrera y director nacional de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Voy a presentar una ponencia en relación al cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores en el contexto del COVID-19. La siguiente. Esta ponencia ha tomado en cuenta la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidades en el contexto del COVID-19, que fue aprobada mediante Resolución Ministerial 186-2020 MINSA el 9 de abril de este año. La siguiente. Los adultos mayores son especialmente vulnerables porque tienen gran temor a enfermarse gravemente y morir. De las actuales estadísticas, sabemos que el 65% de las personas que fallecen por esta enfermedad corresponde a la población adulta mayor. Esto significa que personas de 60 años a más son las más gravemente afectadas por esta enfermedad y algunas terminan falleciendo. Estas personas están angustiadas por cómo protegerse del virus. Por eso es que permanentemente están pendientes sobre si tocaron a tal o cual persona, tal o cual superficie, tal o cual objeto, preocupándose por saber si es que esa exposición los podría haber llegado a contagiarse. Además, tienen preocupación por la posible interrupción de los servicios de atención médica a causa del cierre del establecimiento, como su colapso, por ejemplo, o la reducción de servicios y el cierre del transporte público. Se sienten socialmente aislados, especialmente si viven solos o con pobre comunicación familiar. ¿Qué es lo que suele suceder generalmente con esta población? Cuando viven en familia suelen ser discriminados, marginados y viven aislados de su propio seno familiar, aún permaneciendo en la misma vivienda. Tienen culpa de no haber hecho lo necesario y suficiente por sus seres queridos y finalmente padecen problemas de salud mental anteriores al brote, como ansiedad o depresión, un buen grupo de ellos. La siguiente. La enfermedad del coronavirus 2019 es estresante para los adultos mayores porque asumen que pueden enfermarse gravemente y morir. El temor y la ansiedad con respecto a la enfermedad pueden ser muy agobiantes y generarles emociones fuertes. La forma en que responden al brote depende de sus antecedentes, de los aspectos que lo diferencian de otras personas y de la comunidad en la que vive. Esto es central porque no todos los adultos mayores responden igual frente a la enfermedad. Depende mucho de su personalidad, de sus experiencias de vida que han tenido y fundamentalmente también del soporte familiar en el que vive. De manera general, el estrés en ellos los puede inducir a reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, problemas en los patrones del sueño y o alimentación. Suelen tener insomnio, sea este un insomnio inicial, un insomnio terminal o sueño fraccionado durante la noche. También suelen tener problemas de alimentación. Esto los debilita de manera extrema muchas veces. Presentan dificultades para prestar atención y concentrarse. Suelen tener mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas y hay un agravamiento de los problemas de salud crónicos que ya venían padeciendo antes de este brote. La siguiente. Los adultos mayores, entonces,
al ser una población de riesgo por infección por COVID-19, sobre todo aquellos que sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, cáncer, asma, enfermedades cardiovasculares, entre otras, pueden experimentar mayor angustia, miedo, menor interacción social, temor a morir en relación a la transmisión comunitaria por COVID-19. Significa esto que son doblemente vulnerables algunos, los que ya por su propia edad son vulnerables y los que además presentan algún otro tipo de comorbilidad. Es importante entonces que los equipos de salud realicen la escucha activa y el acompañamiento psicosocial a la persona mayor y a su familia, centrado en sus necesidades particulares, para lo cual hay que elaborar un plan de acción personalizado. No todos pueden recibir el mismo tipo de atención. Hay que estar atentos a los detalles de cada adulto mayor y de su familia. Recuerde recomendar llevarlos al médico de manera oportuna ante síntomas como dificultad para respirar o falta de aire, dolor persistente en el pecho y estados de confusión, para ser evaluados y determinar si requieren de manejo hospitalario. La siguiente. Todas las IPRES, que son las instituciones prestadoras de servicio de salud, identifican si tienen problemas de salud mental previos, como por ejemplo tristeza, irritabilidad, problemas de insomnio, incremento de preocupación, somatizaciones múltiples, angustia persistente por riesgo de contagio y miedo a morir, problemas en hábitos alimenticios, riesgo de sufrir violencia, etc. Especial consideración se tendrá en caso de adultos mayores que viven en centros de atención residencial. Me estoy refiriendo especialmente a aquellos que viven en albergues, o los que están en situación de calle, o los hospitalizados por otras morbilidades o con presencia de secuelas por comorbilidad física y mental. Esto significa que hay adultos que padecen algún tipo de situación especial. Fundamentalmente, lo que ocurre en diferentes países está relacionado con aquellos que viven en albergues, que no están recibiendo la atención adecuada, hay un descuido de su situación personal y finalmente terminan enfermando, agravándose y muriendo en los propios albergues. Hay que tener especial atención a este tipo de personas. Y también a aquellos que además de poder en algún momento padecer de esta enfermedad COVID-19, ya tienen la presencia de secuelas por otras enfermedades, sean físicas o mentales. La siguiente. Las IPRES realizan el tamizaje de salud mental y la entrevista clínica a fin de identificar factores de riesgo, apoyo familiar y de redes comunitarias disponibles. Asimismo, acompaña y orienta a la familia del adulto mayor a fin de promover el vínculo afectivo continuo, transmitir calma, identificar las necesidades y respuesta emocional ante la experiencia de transmisión por COVID-19. El equipo entonces de salud mental tiene que prestar también atención a la familia del adulto mayor, porque ella es el soporte que ellos tienen para salir adelante. Además, fomenta contactos virtuales de apoyo y un trato humanizado y no discriminatorio. Es necesario recomendar cuidar la salud integral con énfasis ante la presencia de un adulto mayor frágil o con múltiples comorbilidades. La siguiente. Efectivizar la escucha activa y enseñar técnicas de afrontamiento positivo ante el estrés familiar incrementado por el miedo de contagio por COVID-19 es importante. En caso se identifiquen signos de alarma en una persona adulta mayor o en algún miembro del grupo familiar, tales como, por ejemplo, riesgo suicida inminente, descompensación de un problema de salud mental previo, psicosis aguda, agitación psicomotriz, etc., el responsable de salud mental de la unidad ejecutora de la IPRES correspondiente
Enlaza con el equipo de salud mental especializado territorial a fin de realizar la atención de emergencia, la visita domiciliaria especializada, enlazar de ser necesario para atención por emergencia y asegurar la continuidad de cuidados. Esto es central, no hay que perder para nada la continuidad de cuidados del adulto mayor. Eso implica estar presentes en cada momento de su vida, frente a cada problema de salud que puedan presentar, o cada malestar, o cada molestia que los hace sentirse incómodos. Hay que estar presentes para atenderlos, evaluarlos y, de ser necesario, referirlos a una entidad de mayor complejidad. La siguiente. Cada red de salud, DISA, DIRIS, GERESA, DIRESA y o quienes hagan sus veces, implementa acciones a través de los equipos de los centros de salud mental comunitaria y de los servicios de salud mental de los establecimientos del primer nivel de atención para la atención de la población adulta mayor en aislamiento domiciliario. La siguiente. Cada red de salud, DISA, DIRIS, DIRESA, GERESA y o quienes hagan sus veces, asegura la dotación de líneas telefónicas, celulares, movilidades para la acción de perifoneo, la infraestructura mobiliaria, materiales impresos, cuñas radiales, spots televisivos, contratación de espacios en medios masivos y los recursos necesarios para el cuidado de la salud mental de personas mayores en su territorio. Esto está ya ocurriendo. Hemos visto con satisfacción que los centros de salud mental comunitaria han dispuesto sus teléfonos para la atención de los adultos mayores que lo requieran. También que se están grabando y filmando spots que están pasando por las redes sociales y por la televisión. Y también que se están realizando visitas domiciliarias, tanto al hogar, a la vivienda donde vive el adulto mayor, como a los hoteles o lugares donde han sido referidos aquellos que han venido de otros sitios. Asimismo, el personal de los centros de salud mental comunitaria y de los servicios de salud mental del primer nivel de atención brindan orientación a través de medios de comunicación masivos, elabora cartillas informativas orientadas a los cuidadores, cuñas radiales y las recomendaciones que permitan el cuidado de los adultos mayores. La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud ha elaborado una serie de cartillas que están a disposición de la población en general y en particular de aquellos trabajadores de los servicios de salud para poderlas utilizar cuando lo consideren necesario. Son cartillas simples con información central y muy valiosa que brinda orientaciones sobre tal o cual problema que es necesario atender. La siguiente. Brinde apoyo a sus seres queridos con los que vive. Acérquese a ellos, no los margine, no los mantenga aislados, no los mantenga alejados de la dinámica familiar. Inclúyalos en las actividades de la vida familiar diaria. Converse de diferentes temas, no solamente los relacionados a la enfermedad por COVID-19. Hay muchas situaciones que a los adultos mayores les encanta conversar con sus hijos, con sus nietos, anécdotas familiares, aquellas cosas que en el transcurso de sus vidas han tenido relevancia para ellos. Hay que escucharlos, conversar con ellos y mantenerlos incluidos dentro de la dinámica familiar. Resuelva sus dudas e incertidumbres de manera cálida, prudente y objetiva. No sea cortante con ellos, no les repita con frecuencia, ya te lo dije, otra vez la misma pregunta, de nuevo a lo mismo. Esto es ofensivo, es agraviante para los adultos mayores. Comuníquese con frecuencia con sus seres queridos que están lejos. Hay personas que tienen adultos mayores en otra región, en otra provincia o en otro distrito. Hay que estar al tanto de ellos, hay que comunicarse con ellos a través de los diferentes sistemas de comunicación virtual, tales como el correo electrónico, el teléfono, los mensajes de texto, las videollamadas, las redes sociales. La siguiente.
Ayude a sus seres queridos, adultos mayores, a mantenerse protegidos. Esto es también central, también es importante, porque ellos por ellos mismos no lo van a poder hacer. Tienen dificultades, tienen limitaciones para protegerse a sí mismos. Entonces debemos ayudarlos. Por ejemplo, hay que saber qué medicamentos toman y ayudarlos a contar con un suministro mínimo para algunas semanas de los medicamentos que tienen recetados y vea si puede ayudarlo a tener un extra. Monitoree otros suministros médicos, por ejemplo, oxígeno, artículos para la incontinencia, diálisis, suministros para curar heridas. Hay adultos mayores que tienen morbilidades previas de carácter físico que requieren el uso de algunos aplicativos, de algunos dispositivos, de algún material médico. Entonces hay que mantenerlos a la mano y utilizarlos cuando sea necesario. Por ejemplo, para casos de diabetes hay glucómetros que tienen a su disposición. Aquellos que sufren de incontinencia urinaria, hay pañales que deben ellos utilizar, hay que proveerlos de ellos. Mantenga una reserva de alimentos no perecederos, comidas enlatadas, legumbre, secas, pastas, para tener a mano en casa y no tener que salir de compras tan seguido. Es peligroso salir por cualquier motivo a la calle a cada rato. Uno puede contagiarse y puede contagiar a su familia. Es por eso que hay que elegir cada cierto tiempo un día específico para salir de compras y comprar por varios días. Si cuida a un ser querido en un establecimiento de vida asistencial, por ejemplo, un albergue, monitoree su situación y hable con los administradores de dichos establecimientos para estar al tanto cómo funcionan y qué necesitan y proveerlos. Consulte con frecuencia acerca de la salud de los demás residentes de estos centros de vida asistida y conozca el protocolo en caso de un brote. Eso es lo que yo, la siguiente, les quiero mencionar el día de hoy y decirles que ningún virus nos quite la sonrisa, que esta es una situación excepcional, que tiene su principio y su final y que vamos a salir de esta crisis de manera progresiva, cumpliendo con las indicaciones que nos dan los expertos al respecto. La siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto. No olvidar cuidarse y cuidar. Gobierno del Perú. El Perú primero.